Ya, buenas tardes a todos. Agradezco la asistencia. Debido a la hora, vamos a comenzar con el segundo taller, que es referente al gestor de referencia bibliográfica Zotero. ¿Ya? Voy a compartir mi pantalla. Ya. Bueno, en el taller de ayer hablamos un poco de lo que es la normativa APA, ¿cierto? La estructura, cómo teníamos que citar y cómo teníamos que hacer la referencia. Ahora vamos a automatizar todas las referencias en el programa Zotero. Y como dice acá, ¿qué es Zotero y para qué nos sirve? Bueno, es un gestor bibliográfico, así como Mendeley, EndNote, Readfor, otros gestores que hacen lo mismo que Zotero, y en el cual se pueden incorporar contenido que es académico en distintas formas y en distintos formatos. Vamos a hacer varios ejemplos de cómo poblar con información a Zotero para que después les digamos al programa que nos haga toda la referencia en la normativa que nosotros deseamos citar. En este caso vamos a utilizar la norma APA, la séptima edición, que es la que usa la mayoría de las carreras acá en la Universidad de las Américas. ¿Ya? ¿Qué más nos permite hacer Zotero? Elaborar citas y referencias de su investigación en forma automatizada bajo diferentes normas de citación. Por ejemplo, podemos seleccionar Vancouver o cualquier otra normativa que nosotros queramos utilizar, ¿ya? Y también, bueno, crea, administra, organiza y se puede compartir una base de datos con las referencias bibliográficas del contenido que nosotros tengamos en nuestra biblioteca. Nosotros podemos ir a la nube de Zotero y hacer grupos y compartir la información con las personas que nosotros queramos compartir, ¿ya? Y este programa, como dice acá, es libre, es gratuito y abierto para cualquier usuario, ¿ya? No requiere ninguna suscripción de pago ni nada por el estilo, es 100% gratuito. Entonces, bueno, la idea es que vayan haciendo lo mismo que voy haciendo yo en pantalla. Igualmente la grabación, esto lo estoy grabando, así que después se las voy a enviar también. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir a Zotero. Pueden poner Zotero en el navegador o ir directamente al enlace que es www.zotero.org. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es ir al paso a paso, instalarlo desde cero. ¿Ya? Si nos incomoda acá el idioma, podemos ponerle acá en español. Y lo primero que vamos a hacer es descargar. ¿Ya? Este sería el primer paso para poder utilizar Zotero. Entonces, ¿qué nos indica acá en el navegador? Por ejemplo, si tenemos un Windows 6, 7, 8, 9 o cualquier versión de Windows, hacemos clic acá en descargar. Y si tenemos algún otro sistema operativo como Linux o Mac, hacemos clic acá donde corresponde, ¿ya? En este caso, como yo tengo un Windows 10, le pongo acá descargar. Entonces después nos vamos a la carpeta de descarga y le hacemos abrir y lo ejecutamos, ¿ya? Acá nos va a pedir instalarlo, le ponemos siguiente, siguiente y finalizar. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado, ¿ya? Pero si ustedes no lo tienen instalado, lo instalan y después acá en el escritorio se nos va a instalar este icono de Zotero, que es una Z, ustedes lo abren y acá ya tenemos descargado nuestro programa, ¿ya? La ventaja de esta herramienta, diferente de otras, que está en español, así que no hay ningún problema con el idioma. Entonces acá, como yo no tengo información, me dice bienvenido a Zotero, ¿ya?
Entonces voy a dar 1 minuto o 2 para que ustedes lo puedan instalar y lo puedan descargar. Si tienen alguna duda me van preguntando y la vamos resolviendo. Sí, por favor, dejen su root en el chat para tomar después la asistencia. Entonces, este sería el primer paso, instalar el programa. ¿Qué vamos a hacer después? Acá, en el lado derecho de la pantalla, el mismo navegador nos invita a instalar este plugin, que es una extensión en el navegador. ¿Ya? Esto también es compatible con Mozilla y con otros navegadores que están acá. Forma personal, yo utilizo el Chrome porque lo encuentro bastante rápido y funciona muy bien. ¿Ya? Entonces, le ponemos instalar conector. Como yo ya lo tengo instalado, de hecho lo voy a desinstalar para que vean cómo se hace. Hacerlo de nuevo. Y acá hacemos clic en instalar Chrome Connector. Acá, si se fijan, nos pregunta, dice añadir a Chrome, y nosotros hacemos clic. Y acá nos hace una última pregunta y nos dice, ¿quiere instalar Zotero Conector? Y le ponemos agregar extensión. Y acá dice, se agregó Zotero Conector a Chrome. ¿Ya? Entonces, una vez que instalamos esta extensión, nos vamos acá que es al icono de las extensiones, que es como un puzzle, que está acá donde tengo el mouse. Y buscamos la extensión Zotero, y si se fijan acá, nos dice fijar. Ya la opción fijar, que es el primer icono. Y si yo lo fijo, voy a tener acá la extensión de Zotero instalada. ¿Ya? Esos serían como los dos pasos que hay que hacer cuando uno quiere usar este programa. ¿Ya? Cuando ustedes instalan el programa y el plugin, ya no lo tienen que volver a hacer nunca más, ya solamente al inicio. Entonces, voy a cerrar acá. Ya. Entonces, recapitulando, tenemos por un lado la herramienta de Zotero instalada en el computador. Y tenemos acá el plugin de Zotero instalado en el navegador que dice Zotero. ¿Ya? Aquí me dice que lo he instalado correctamente. Entonces, una vez que nosotros instalamos estas dos cosas, ya podemos empezar a utilizar de lleno el programa. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer acá? Me voy acá donde dice biblioteca, pincho acá donde sale archivo, hay una carpeta con un signo más de nueva colección. Y yo voy a empezar a crear carpetas o las carpetas que yo necesite. Por ejemplo, a modo de ejemplo, voy a ponerle UTLA. Le pongo acá OK. Y acá está la carpeta recién creada. ¿Ya? Ustedes pueden crear todas las carpetas que ustedes estimen conveniente para su trabajo de investigación. ¿Ya? Por ejemplo, le pueden poner a una carpeta marco teórico, tesis, metodología, como ustedes quieran. Entonces, lo primero es crear una carpeta. Y ahora vamos a poblar de contenido el programa. ¿Ya? ¿Cómo lo puedo hacer? De distintas formas. Vamos a explicar la más sencilla, que es la forma manual. ¿Ya? Donde yo voy acá a Archivo, pongo Nuevo Elemento, y acá selecciono el tipo de documento que yo estoy utilizando para mi trabajo de grado. ¿Ya? Por ejemplo, ayer hice el ejemplo de un artículo, ahora voy a escoger un libro. ¿Ya? Entonces, cuando yo acá escojo el libro, se me despliegan todos los metadatos para ir completando. ¿Ya? Es súper importante tener en consideración que no es necesario llenar todos los campos. ¿Ya? Solamente tengo que ir llenando los campos que me pide la normativa APA. ¿Ya?
Yo ya me lo sé de memoria, pero si ustedes no se lo saben, ven la presentación del día de ayer, ¿cierto? Me voy acá a la referencia de un libro, y estos son los datos que yo necesito, ¿ya? Solamente esto. Entonces, ¿qué hago yo acá? Le pongo, bueno, esto lo puedo girar más a la izquierda, como yo quiera. Y acá, bueno, ya sé que es un libro. Aquí voy a poner el título del libro, por ejemplo, Aprendiendo a utilizar Zotero. Ya este sería el título de mi libro. Y acá me sale que tengo que poner el autor. Y si se fijan, me indica que primero tengo que poner el apellido. Se voy a poner el apellido de mi autor. Y acá me dice que tengo que poner el nombre. Entonces pongo el nombre del autor, en este caso Carlos. Y si yo quiero seguir agregando autores, aprieto el signo más y voy anotando todos los autores de mi libro o del artículo o del documento que yo esté utilizando. ¿Ya? Entonces, ¿qué más tenemos que agregar acá? Ponemos la edición, si es después de la segunda, hagamos cuenta que es la quinta edición. Ponemos la editorial, zigzag, por poner un ejemplo, ¿cierto? Y tenemos que poner también la fecha. Pongamos el 2023. Y siempre es bueno corroborar la información con la normativa. Acá. Entonces, lo que yo les aconsejo es que vayan haciendo ticket. Tenemos el autor, tenemos el año, tenemos el título, tenemos la edición y tenemos la editorial. ¿Ya? Entonces, si ya tenemos estos datos acá, ya estaríamos ok. Entonces, si queremos hacer la referencia bibliográfica en formato APA, seleccionamos acá el documento, le ponemos clic derecho, y en la penúltima ítem, incluso como esto está en español, me indica. Y me dice crear una bibliografía a partir del elemento seleccionado. Y acá voy a escoger la normativa y en la que yo quiero que se haga la referencia. En este caso, la APA 7, que está acá en inglés. Y si yo quiero alguna otra normativa que no está acá, voy acá a gestionar estilos y obtener estilos adicionales. Entonces yo acá solamente selecciono el tipo de norma con la cual yo quiero trabajar y le hago un clic y se agrega. Como ya tenemos la normativa 7, lo voy a dejar tal cual, que es la que está acá. Y acá le voy a decir que quiero la bibliografía y lo quiero guardar en formato RTF, que es el formato Word. Le vamos a dar clic a OK. Y aquí vamos a decirle dónde queremos que guarde el archivo. En este caso en el escritorio. Y aquí se me descargó el archivo Word. Abro el archivo. Y aquí está la referencia en el formato APA, séptima edición. Como lo pueden ver. Si se fijan, el título está en cursiva, como indica la norma. Este es el apellido, la inicial del nombre. Tal cual me debería quedar según la presentación de acá. ¿Ya? Entonces, ustedes, por ejemplo, podrían seguir agregando más contenido de forma manual. Por ejemplo, si necesitan una tesis o un artículo o el documento que necesiten, solamente hacen clic, por ejemplo acá, y siguen llenando los datos que requiere el documento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si estoy trabajando con un artículo, me voy a mi presentación, busco qué necesito para el artículo, que sería acá, y lleno manualmente todos los datos que están acá. ¿Ya? Esa sería la primera forma de agregar contenido acá. ¿Ya? Esta forma, por lo que he visto, es la menos utilizada, pero según mi apreciación también es la más segura. Porque pasa mucho que a veces no encuentro documentos en internet, o el libro que estoy utilizando está solo impreso. Entonces, una buena forma cuando estoy trabajando con un documento que no está en línea. ¿Ya?
lo agrego manualmente, paso a paso, siguiendo la estructura de la normativa. Y como mencioné, no tengo para qué completar los demás datos, solamente los que me pide la norma. Si, por ejemplo, este fuera un libro electrónico o un libro digital, solamente agrego acá la URL y estaríamos listos. ¿Ya? Esa sería la primera manera de ingresar contenido a Zotero, que sería la forma manual. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Una consulta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Para una presentación, por ejemplo, en PowerPoint, ¿se usa el mismo formato que para Word? Sí. Bueno, acá, si por ejemplo estoy trabajando con una presentación, acá Sí. incluso me indica que también tengo el ítem para una presentación, o para un video, una propuesta de ley, una película, lo que yo quiera. Lo Ah, importante, perfecto. lo importante acá es, primero, es que yo identifique el tipo de documento que yo estoy utilizando. Como dice usted, puede ser una presentación, un artículo, lo que sea, y después que yo selecciono el tipo de documento, empiezo a llenar los datos relacionados al documento, ¿ya? Si tienen alguna duda, ven mi presentación, que es la que estuvimos hablando el día de ayer, y solamente llenan los datos. Una consulta. ¿Esa presentación del día de ayer sería factible que no la enviara? Sí, por supuesto, la vamos a enviar con las dos grabaciones del día de ayer y de hoy. Perfecto, gracias. Sí. Y entonces, por ejemplo, ustedes podrían agregar mucha información de forma manual, después seleccionan todos los documentos y lo convierten en norma APA. Si lo hacen solo de esta forma, no debería tener ningún error, porque recuerden que los metadatos los están ingresando ustedes mismos, ¿ya? Entonces veo muy poco probable que se equivoquen en poner un apellido o en poner en la editorial, porque lo están haciendo ustedes mismos. Y así que una manera bastante buena de agregar contenido. Ya, vamos a ir a la segunda opción, que es la más usada a nivel general de gestores de referencia, que es la extensión. ¿Ya? Bueno, ayer hablé de los recursos que eran abiertos, los recursos que eran suscritos, ¿cierto? Que está acá en la presentación. Acá. Entonces, para ir en concordancia con el taller de ayer, vamos a buscar en Google Académico, en Cielo, en recursos de biblioteca, en Dialnet, y en algunos de acá, por ejemplo, voy a buscar acá el DOAJ. Recuerden que todos estos son recursos académicos y que son gratuitos. Voy a buscar acá, voy a buscar el cielo. Y también voy a buscar en los recursos de biblioteca. Recuerden que esta es la página de biblioteca. Entren acá a recursos electrónicos. Y como hay varias carreras involucradas en el taller, voy a escoger un recurso que es multidisciplinario, que es el Dialnet Plus. Y vamos a hacer una búsqueda en estos tres buscadores, ¿ya? Estos dos son abiertos y este es suscrito por la biblioteca, ¿ya? Entonces, vamos a buscar, por ejemplo, educación a distancia, ¿ya? Este navegador es bastante, o sea, esta base de datos, mejor dicho, bastante buena. Acá pueden hacer los filtros, por ejemplo, yo voy a poner acá Chile, y los resultados de Chile, le pongo filtrar. Y aquí tengo mucha información relacionada al término que yo busqué, ¿ya? Recuerden que tienen que buscar según el tema que ustedes quieren investigar. Ya en todos los catálogos pueden buscar por título, autor, materia, palabra clave, como ustedes quieran, ¿ya? Entonces, esto es bastante sencillo y muy útil. Por ejemplo, bueno, yo aquí voy a seleccionar los tipos de documentos que yo quiero, los cuales me sirven a mi trabajo. Y si se fijan acá arriba, como yo instalé una extensión, está acá en el mouse, me aparece el cuadro de búsqueda que está vigente ahora en la pantalla. Entonces, por ejemplo, yo voy a seleccionar los documentos que a mí me sirven. En este caso voy a seleccionar varios para que vean cómo funciona. Entonces yo le pongo acá OK
Y todos los documentos se me van a ir a guardar a la carpeta UDLA que yo recién creé. Esperemos un tiempo, porque son hartos PDF. Entonces voy acá a Zotero, y si se fijan, todos los documentos se me guardaron inmediatamente en la carpeta UDLA. Y como todos estos son documentos de acceso abierto, también me guarda el PDF. Entonces yo, por ejemplo, le hago doble clic, y tengo acá el PDF, acá, y también lo puedo subrayar, o le puedo poner alguna nota, como yo quiera, ¿ya? Y todo queda acá en el mismo programa. Entonces, si quiero cerrar acá, acá tengo toda la información bibliográfica de manera automática para la referencia. Entonces, por ejemplo, acá me dice que esto es un artículo de revista académica, me sale el título, me sale el autor, el resumen, la publicación, el volumen, el número y las páginas y la fecha, y la URL, y lo más importante para la referencia, ¿ya? Entonces, si yo quiero hacer la referencia de esto, hago el mismo procedimiento que hice recién. Selecciono los documentos, uno por uno, pongo clic derecho, me selecciona en la penúltima alternativa, que es de crear la bibliografía. Selecciono la normativa, yo ya había seleccionado anteriormente la normativa APA 7, entonces me queda automáticamente lista. Ya no tengo que hacer modificaciones. Le pongo acá OK, lo guardo en la carpeta que yo necesite, doble clic, y aquí tengo toda la referencia lista. Y está con sangría francesa, orden alfabético, las cursivas, está todo tal cual me indica la normativa, ¿ya? Entonces, la verdad es que es mucho trabajo el que ahorra, sobre todo si estamos referenciando a muchos autores o estamos haciendo algún proyecto de grado. Vamos a seguir añadiendo información de los otros buscadores. Ya, por ejemplo, acá vamos a buscar lo mismo. Le vamos a poner acá que queremos los artículos. Y también podemos ponerlo en español con el traductor de Google. Entonces, si se fijan, todos los recursos académicos que son suscritos o abiertos funcionan de manera similar. Tenemos el catálogo de búsqueda y solamente buscamos por la materia o la palabra clave que nosotros queramos buscar, ¿ya? Por ejemplo, acá me encontró 12.574 artículos indexados. Entonces aquí yo busco los que me necesito, o por la siguiente, como yo quiera, y seguir buscando, y seguir filtrando. Entonces, si se fijan, me voy al navegador mi extensión de Zotero, que está acá arriba, y pasa lo mismo que pasa cuando estoy acá en cielo. Me aparece la misma extensión de color como amarilla. Incluso si yo me posiciono acá, me dice guardar en Zotero, ¿ya? Esto igual lo puedo agrandar si yo quiero, y aquí tengo todo lo que me aparece en el motor de búsqueda. Selecciono los documentos que a mí me sirven, le pongo OK, y todos los documentos se me van de forma automática a la carpeta UDLA. Como estos son recursos abiertos, también me está guardando el PDF. Entonces, voy a ir a verificar, y acá sigo poblando con información y me siguen cargando los PDF. ¿Ven? Entonces, es súper sencillo de usar, sobre todo los recursos que son académicos. Ya recuerden que todos estos recursos están en la PPT que hicimos como sistema de biblioteca para que puedan utilizar según las carreras o las áreas temáticas. Vamos a hacer un ejemplo acá con Dianet y con el libro para usar también recursos de biblioteca.
Y entonces, aquí lo mismo, voy a buscar el mismo término en todos para que vean cómo funciona igual de bien en las demás bases de datos. Entonces, por ejemplo, acá puse educación a distancia. Tengo 59.000 documentos que hablan de educación a distancia. Y acá en el lado izquierdo yo puedo filtrar si quiero un libro, una tesis, un artículo de libro o un artículo de revista. Entonces, por ejemplo, voy a decir que solo quiero artículos. Quiero también los textos que son completos. Y también puedo seguir filtrando por temporalidad. Por ejemplo, voy a ponerle que quiero la información más actual. Y los resultados me siguen bajando. ¿Ya? Entonces, si se fijan, a diferencia de Cielo y de este base de datos, que es el DOAG, no sé si pueden silenciar el micrófono, por favor. Ya. Si se fijan acá en la extensión de Zotero, me aparece en otro color, que no es el mismo de acá. Ya si yo tiqueo acá, me sale este cuadrito para llegar y seleccionar, que fue lo que hicimos anteriormente. Pero acá, como no me aparece de ese color, me aparece solo el icono de un libro, tengo que ingresar dentro de cada recurso. Por ejemplo, si me interesa el primero, acá donde está el registro bibliográfico, por así decirlo, donde sale el autor, la localización. Dentro de acá voy a hacer recién clic acá arriba. ¿Ya? Y ahí me va a guardar la información. Aquí, por ejemplo, me dice que un artículo de revista académica, me sale el título, Perspectivas de la Educación a Distancia, que es el mismo que está acá. Me sale el autor y el nombre de la revista, el volumen y el número. ¿Ya? Es casi lo mismo, pero lo tengo que ir haciendo como de forma independiente o de forma individual. ¿Ya? Por eso, fíjense bien el tipo de icono que aparece acá en la extensión. Si aparece un libro, se meten dentro del registro y recién acá van a guardar la información en Zotero. ¿Ya? Por ejemplo, acá. Evaluación de educación a distancia por confinamiento. Acá está. ¿Ya? Entonces siempre fíjense en ese detalle cuando quieran guardar sus documentos. Si me preguntan si voy a enviar la presentación, sí la voy a compartir. Y ahí también voy a compartir la grabación. Por ejemplo, acá en el libro voy a poner búsqueda filtrada para que me aparezcan los filtros. Y voy a buscar lo mismo. Educación. Educación a distancia. Y aquí me aparecen, bueno, todos los libros relacionados a lo que yo escribí, ¿cierto? Y si yo quiero añadir la información, si se fijan, el icono me sale un libro. Entonces voy a entrar dentro de cada registro. Y recién acá voy a agregar la información a Zotero. Acá está. ¿Ven? Entonces yo puedo ir agregando uno a uno todos los libros que yo necesite para mi investigación. Y si se fijan acá, me sale la carpeta UTLA, pero si yo tuviera más carpetas, yo podría seleccionar a qué carpeta quiero que vaya la información. ¿Ya? Eso es súper importante también. ¿Ven? Acá está el que recién dice trayectoria y experiencia, sale la fecha. Y bueno, siempre yo recomiendo que cuando usen esta herramienta, tienen que sí o sí corroborar la información acá. ¿Ya? Por ejemplo, me voy al documento donde yo busqué la información y verifico todos los datos. ¿Ya? Ese es el trabajo de cada uno, verificar que los datos sean los de la normativa y que estén todos bien. ¿Por qué digo esto? Porque a veces
en algunos artículos o libros hay muchas personas que trabajaron en el libro, pero que no son autores propiamente tal. Entonces, a veces Zotero los incorpora a todos como autores, ¿ya? Entonces, siempre bueno es que ustedes corroboren bien la información y después siguen añadiendo nuevos contenidos, ¿ya? Recuerden que si esta base de datos está todo bien hecho, la referencia después siempre les va a quedar correcta, ¿ya? Pero la información de acá es la que manda, por así decirlo, ¿ya? Entonces, una vez que ya tenemos todo revisado, revisamos que coincidían los autores, que el número de la revista era el que correspondía, las páginas, todo. Recién ahí nos ponemos a crear la referencia, donde vamos a seleccionar todo. Apretamos clic derecho, la penúltima opción de bibliografía, ya tenemos la normativa, y la vamos a guardar acá en el escritorio. Y listo. Entonces así nos aseguramos de tener todas las referencias como nos indica la norma, sin ningún esfuerzo, solamente verificando los registros que están acá, ¿ya? Esa sería la segunda opción de agregar contenido, que es la más usada. Voy a hacer un ejemplo con una página web, porque me he dado cuenta que la mayoría usa páginas web también para citar, ¿ya? Ayer hicimos el ejemplo con el INE, pero lo hicimos de manera manual. Ahora lo vamos a hacer con Zotero, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a irnos a lo mismo de ayer, estadísticas, índice de precios e inflación. Entonces, por ejemplo, si yo saqué información desde acá, tengo que después referenciar esta página web. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es qué se necesita para referenciar una página web. Si no saben, ven mi presentación y buscan la página web. Acá está, ¿ya? Entonces, como les comentaba ayer, lo primero que necesitan ustedes preguntarse, ¿quién es el autor de la página web? En este caso hay un corporativo que es el INE, ya no hay un autor personal. Entonces sería el INE. Entonces, ¿qué sería el Instituto Nacional de Estadística? Ese sería nuestro autor. Entonces vamos a agregar esta página web a Zotero. Ahí me dice guardando Audela. Voy a ir acá a Zotero. Y aquí, si se fijan, yo voy chequeando, ¿ya? Entonces, primero, me dice que una página web, estoy bien. Voy tiqueando. Después, el título de la sección, vamos a ver, índices de precio e inflación. Ya la tengo acá, índice de precio e inflación, está bien. Y después tengo que poner el autor, pero Zotero no me trajo ningún autor. Entonces, veamos la normativa. ¿Qué nos dice? Dice, página web con autor corporativo. Dice, usa el nombre de la organización como autor. Escriba el nombre completo de la institución, no utilice abreviaturas. Entonces, vamos a escribir acá el autor. Sería el Instituto Nacional de Estadística. ¿Ya? No ponemos nombre porque es un corporativo. ¿Ya? Ponemos solamente el nombre completo. Por ejemplo, si fuera una universidad, ponemos la universidad nombre completo, ¿ya? Y lo mismo con un ministerio o cualquier corporación que queramos citar, ¿ya? ¿Qué ponemos en título de la página web? Aquí nos trajo este como default que no debería ir nada. Veamos qué dice la presentación. Dice, debido a que el autor de la página web y el nombre del sitio son iguales, omite el nombre del sitio del elemento fuente para evitar la repetición. Ya. Como la página que estamos referenciando es el INE, entonces la página web y el autor tienen el mismo nombre. Entonces acá no le vamos a poner nada, para evitar la repetición como lo indica la normativa. ¿Ya? Tenemos la URL, ¿cierto?, que nos pide para las páginas web.
y solamente nos faltaría la fecha que no la trajo, entonces la podemos escribir. Ponemos 30 de marzo del 2023. Y ahí ya solamente chequeamos y ya tenemos toda la información. Tenemos el título de la sección y tenemos la URL. ¿Ya? Entonces siempre yo hago hincapié de esto, porque siempre trabajen de la mano con la normativa y después solamente van reemplazando los datos. Y si se fijan acá, la mayoría de los datos sí me los trajo, otros los tuve que agregar yo, pero lo importante acá es que queden todos los datos que me pide la norma. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la referencia de la página web para ver cómo nos queda. Una consulta, comando ¿Sí? dice fecha porque aparece también fecha de accedido. Igual hay que colocar Sí, igual. sí. Igual porque la que manda es la que dice fecha acá. Esta es la que Perfecto. manda. Sí, buena pregunta. ¿Ya? Recuerden que acá estoy poniendo la institución y la fecha de hoy día porque un autor, como si dijera institucional, por así decirlo, no es un autor personal. Porque muchas veces en algunas páginas web, acá por ejemplo, al principio del texto o al final nos sale el nombre del autor y nos sale el año. Ya en ese caso ponemos esos datos. Pero en este caso, como es una corporación, tenemos que poner la fecha del día, en donde nosotros entramos y estaba en el día de hoy esta información. ¿Ya? Pero una consulta, por ejemplo, si aparecen, yo quiero una gráfica para una presentación, por ejemplo, pero esa gráfica tiene fecha. Por ejemplo, 20 temporada, un ejemplo, año 2021. Una gráfica, En ese caso tiene que poner el 2021, ya, porque tiene una perfecto. fecha. Sí, Ok, súper buena ahí la acotación. En este caso estamos poniendo la fecha de hoy día porque aquí no nos aparece ninguna fecha. Entonces puede que esta información después la cambien y es propiamente del INE, no hay un autor personal. Entonces, como dice usted, si le aparece el autor acá y el año, ponen ese año. ¿Ya? Y siempre acá, el que manda acá, el que dice fecha. ¿Ya? Entonces vamos a hacer acá el ejemplo para ver cómo nos queda. Recuerden que la normativa ya la tengo lista. Yo siempre hago esto para corroborar de alguna manera que quede bien. Entonces, veamos mi torpedo, le digo yo. Me debería quedar así. Primero está el autor, el corporativo, me sale la fecha entre paréntesis, el título de la sección y la URL. Y si se fijan, tengo el Instituto Nacional, que es el autor corporativo, la fecha, el título de la sección y tengo la URL. Entonces esta referencia me quedó súper bien hecha. Y bueno, yo siempre recomiendo que verifiquen la URL, porque recuerden que el profesor que va a leer esta referencia va a querer entrar a estos artículos o a estas páginas web. Entonces yo siempre recomiendo, igual manera, corroborar que funcionen bien la URL y todos los pequeños detalles. Entonces yo aquí corroboro y sí, está bien porque me trajo directo al enlace. ¿Ya? Esa sería como la forma correcta de referenciar una página web. ¿Ya? Profesor, buenas tardes. ¿Sí? Una consulta referente al tema de la fecha. No importa el formato, porque la referencia no tiró el mismo formato que su diapo. No. Mira, con que aparezca la fecha que aparece acá, no influye. Lo único que cambió la norma acá es que antes acá se ponía, por ejemplo, recuperado de, que se ponía antes, pero ahora no se pone el recuperado, solamente la fecha independientemente del orden. Por ejemplo, acá se Ok. entiende que fue el 30 de marzo del 2023. Y recuerden, por ejemplo, acá, como yo lo puse manual, lo puse sin tilde. ¿Ya? Entonces, súper importante que las faltas ortográficas acá estén bien. ¿Ya? Por eso les decía que siempre revisen los tildes, las mayúsculas, sobre todo si lo hacen manual, como lo agregué yo recién. ¿Ya? Son detalles que igual marcan la diferencia. Y entonces tendríamos, recapitulando,
Miren, el Zotero, por ejemplo, acá sale mi nombre. Si ustedes quieren, se pueden registrar de manera gratuita en Zotero. Por ejemplo, vamos a entrar a la página principal. Recuerden que lo primero que hicimos fue instalar el programa, después instalamos la extensión, después la fijamos acá en el navegador y empezamos a poblar contenido. Entonces, por ejemplo, acá ustedes pueden poner registrarse y van a poder tener una biblioteca web. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, yo puedo sincronizar toda esta información acá, pongo mi Gmail que me creé y mi contraseña, y toda esta misma información me aparece ahora en la nube. Y entonces tengo un respaldo de toda mi información, y si yo, por ejemplo, después quiero trabajar con otro computador o con el PC del trabajo o del personal, simplemente sincronizo acá y se me descarga toda la información. Entonces puedo trabajar en varios computadores al mismo tiempo, o también puedo tener también un respaldo, ¿ya? Por si quieren también hacerse una cuenta. También, por ejemplo, podemos hacer un grupo. Por ejemplo, acá le ponemos crear un nuevo grupo. Por ejemplo, le vamos a poner tesis, que es mi trabajo de tesis. Entonces aquí yo escojo si quiero una membresía privada o abierta. Yo se lo voy a poner privada. Y acá, bueno, aquí, bueno, lo que lo puedo traducir. Y aquí me va preguntando, por ejemplo, si yo quiero que tenga permisos de edición cualquier persona del grupo, selecciono, por ejemplo, aquí le voy a poner que cualquier persona de mi grupo puede editar, y le pongo guardar ajustes, y aquí está mi grupo, y aquí en configuración de miembro, puedo, por ejemplo, yo enviar las invitaciones por correo a las personas que yo quiero que vean mi grupo. Ya, por ejemplo, si estoy haciendo un trabajo con más compañeros, y queda ahí mi grupo, ¿ya? Y después, bueno, puedo volver a sincronizar, y si se fijan aquí dice biblioteca de grupo, que fue el grupo que me hice recién, y puedo también yo almacenar la información acá, y puedo compartirla con mis compañeros, ¿ya? También puedo, por ejemplo, arrastrar documentos a la carpeta de grupo, y así estamos todos conectados y todos tenemos la misma información, ¿ya? También es una buena alternativa. Y todo esto acá en la página web. Ya, y la última forma de agregar información es a través del identificador. Y acá sale un icono de un lápiz. Y como está en español, de hecho me dice introduzca los ICBN o los DOI. Entonces yo puedo introducir los ICBN que aparecen siempre en las primeras páginas del libro, donde sale la información bibliográfica, aparece el autor, el título y el ICBN. Y en el caso de los artículos aparece el DOI, y también lo puedo pegar acá y también me los va a recuperar. ¿Ya? Esa sería como otra opción también. ¿Ya? Eso sería como a grandes rasgos el funcionamiento de Zotero. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda hasta acá o algo que no le haya quedado claro para repetirlo. ¿Puedes repetir la parte en que guardas varias... Varios archivos al mismo tiempo. Sí, sí, por favor. Ya. Miren, bueno, siempre para usar la extensión, recuerden que tiene que estar acá fija. Ya eso es lo primero. Porque si no tengo la extensión acá en el navegador, no voy a poder guardar nada. Entonces recuerden, se van acá al icono de extensiones, que es como un martillo, un puzzle acá. Me voy a Zotero, en el lado izquierdo voy a fijar la extensión, que es lo primero que tengo que hacer para que quede fija. Que si no la fijo, ven que se esconde. Entonces la voy a fijar. Y ahora sí ya puedo trabajar con la extensión. Entonces, como en casi todos los recursos que son abiertos, como Cielo, ScienceDirect, etcétera, Google Académico, nos da esta opción acá. Por ejemplo, aquí yo busqué educación a distancia en Cielo, ¿cierto? Puse que quería los artículos de Chile, y aquí ya tengo la información, ¿ya? Entonces, acá arriba
el icono de Zotero, de la extensión, cambió de color como amarillo. Entonces, cuando me sale este color, yo automáticamente sé que si hago clic, me va a aparecer toda la información de búsqueda que me aparece acá. Por ejemplo, si me voy acá y pongo, por ejemplo, siguiente, como yo puse siguiente, se me va a desplegar la información que viene después, ya que obviamente no es la misma, son otros documentos. Entonces, por ejemplo, acá no los cuento, pero hagamos cuenta que acá están, hay 10 documentos acá. Entonces, si yo hago clic acá, me van a aparecer todos estos documentos acá en esta vista, en este cuadrado, y yo acá voy a seleccionar los documentos que a mí me sirven. Obviamente yo primero tengo que revisar cada uno de estos documentos y ver si me sirven con mi trabajo que yo estoy desarrollando. ¿Ya? Por ejemplo, experiencias docentes en pandemia COVID-19, y me sirve, le hago clic. Y si me sirven otros más, también le hago clic a los que me sirven. Por ejemplo, añadamos los que están acá. Entonces, una vez que yo los selecciono y están con ticket azul, recién ahí voy a hacerle clic aquí donde dice OK. Y aquí me dice guardando a Outline. Si yo tuviera más carpetas creadas, hago clic acá arriba y se me van a crear más carpetas, me van a aparecer más carpetas. Por ejemplo, acá me aparece la carpeta tesis. Si yo quiero guardarlo ahí, se van a ir también a la carpeta tesis. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, dice guardando, experiencia docente, todos los textos, y me dice además que me está guardando el full text. ¿Ya? Porque todos estos son de acceso abierto. ¿Ven cómo están todos los archivos acá? Ya tengo un montón de artículos y la mayoría está con texto completo. Ya en algunos casos, por ejemplo, si no les guarda el texto completo, pueden hacer dos cosas. La primera, por ejemplo, en una nota o en una etiqueta, agregar la URL donde tengan el acceso directo, o bien pueden descargar el PDF y después lo arrastran acá donde está la información. Por ejemplo, acá, si yo hubiera agregado contenido de la web, me guardo todos los datos, pero no me guardo el PDF. Esto lo minimizo. Por ejemplo, hagamos cuenta que este es el PDF y lo tiro para acá. Ya en el documento que yo necesito. Eso sería también una forma de agregar el PDF. Perfecto, ya Sí, entendí. Lo sí. otro, yo puedo guardar en más de una carpeta, yo puedo seleccionar más de una carpeta para guardar la misma información. Exactamente, usted puede crear todas las carpetas que usted quiera, ir guardando los mismos archivos en las diferentes carpetas o en una carpeta, como solamente los puede arrastrar o los guarda de nuevo en la otra carpeta. Ah, no, pero cuando me da la opción, por ejemplo, en el buscador, ahí yo tengo que seleccionar una sola. O puedo guardarla en más de una a la vez. Ahí. Acá, por ejemplo, Sí. a ver, seleccionemos estos dos. Mire, como yo no tengo más carpetas, me aparece solo una, pero si tuviera más, puede guardarla al mismo tiempo. En las dos. Claro, Ah, ya, perfecto. sí. Entonces, Gracias. súper rápido para guardar sobre todo mucho contenido. Y si se fijan, si yo me voy acá, yo me demoraría mucho tiempo en poner el título, en poner los autores, poner el número, el volumen, todo. Entonces, esto nos ahorra bastante tiempo. Pero sí, como les comentaba, el deber de cada uno verificar esta información con la del documento que están trabajando. ¿Ya? Siempre chequeen todo y después que ya tienen todo chequeado, hacen recién la referencia. Y un detalle que me olvidé, por ejemplo, si yo tengo acá mi referencia, voy a hacer más referencias para que se entienda mejor. Ahora yo. Entonces yo tengo la APA 7, ¿cierto? Y aquí está el archivo que descarga automáticamente desde Zotero. Pero se supone que ustedes van a copiar esta referencia a su trabajo de investigación. Entonces le ponen clic copiar, abren su Word, ¿cierto? Que es su trabajo de
que están trabajando y nos damos cuenta que esta es la última página. Entonces le ponen referencias. Recuerden, referencias, no bibliografía. Bien lo explicamos. Entonces acá en la opción de pegado seleccionan la primera, que es mantener formato de origen. Porque si no seleccionan el origen, el formato, se va a desconfigurar, ¿ya? Y va a perder la sangría francesa, las cursivas. Entonces, un detalle ahí, poner mantener formato de origen, y ahí ya van a tener todas las referencias listas. Entonces, la invitación es que utilicen el programa, lo descarguen, lo instalen, lo poblen con información, y cualquier duda que tengan me pueden escribir a mi correo y lo podemos ver de manera independiente. ¿Ya? Porque la verdad es que ahorra mucho tiempo. Y sobre todo, y si se fijan, siempre van los puntos, las comas, las cursivas. Entonces siempre uno se termina equivocando en algo a veces, entonces el gestor hace todo el trabajo por uno. Y recuerden que si no les sale acá el icono del color amarillo, si le aparece el icono de un libro, se van acá al registro, ¿ya? Y lo ingresan el contenido uno por uno. ¿Ya? Por ejemplo, si yo pongo texto completo, bueno, lo más probable es que se me descargue, pero por ejemplo, si yo presiono desde acá, no me va a guardar la información. Ya tiene que hacer acá donde está el registro, donde están todos los metadatos para que la extensión funcione. Porque ¿qué hace Zotero? Por ejemplo, si guardamos un PDF por sí mismo, en la mayoría de los casos Zotero solo va a guardar el PDF, pero no va a guardar la información bibliográfica, así que tienen que tener ojo también con eso, ¿ya? Por eso esto funciona también con los recursos que son de biblioteca, como este, o los recursos que son abiertos, ¿ya? Si trabajan con recursos académicos, no van a tener ningún problema. Pero a veces empiezan las confusiones cuando buscan en Google, sobre todo los estudiantes. Entonces, por eso yo les digo, vean cuál es la fuente y siempre pregúntense qué tipo de documento estoy utilizando, ¿ya? Para que acá en el base primero lo puedan seleccionar y digan, ah, era un video de YouTube, era una página web, era un artículo, era una presentación. Y después que yo tengo claro el tipo de documento, voy verificando la información, ¿ya? Eso a modo como, ya para terminar. Bueno, ya queda un minuto, no sé si tienen alguna otra duda o alguna pregunta. No sé qué les parece el programa, si lo habían utilizado o lo conocían. No, yo no lo conocía personalmente y me va a salvar. Sí, no, de todas maneras, la verdad es que... Igual ahora hay que practicar nomás. Claro, Justo hay que tengo que hacer practicar. una presentación, por eso te preguntaba si para la presentación era lo mismo, pero ya con eso ya, ahora practicar nomás. Sí, bueno, igual vamos a enviar la grabación de este taller, así que cualquier cosa, después ven la grabación, si es que algo no pudieron hacer, ven el paso a paso. Perfecto, te Profe, pasaste, gracias. ¿Sí? consulta, ¿dónde va a mandar las grabaciones? Es que ayer no me pude conectar. Mira, la otra semana voy a ver las grabaciones, las voy a juntar las PPT y se las voy a enviar a los directores de carrera. Ah, perfecto. Bueno, igual creo que las van a subir a YouTube también, al portal de biblioteca. Pero ahí les Ya, ok. avisarán oportunamente. Gracias. Y eso sería por mi parte, espero les sirva esta herramienta, espero la utilicen y agradezco también la asistencia de todos. Ok, Carlos, gracias. Gracias también por tu tiempo. Y muy Gracias, útil. Carlos. Ya, que tengan un Gracias. buen término de jornada. Muchas gracias. Chao, chao a todos. Chao.